Buenas tardes, mi nombre es Juan Cordero y voy a presentarles una breve introducción a elementos de un sistema de control orientado a la empresa de laminados plásticos Lara, bajo la supervisión del profesor Nelson Durán, quien es el encargado de dar la materia de Laboratorio de Sistemas de Control 1 de código 0232. Buenas tardes, mi nombre es Juan Cordero y voy a presentarles una breve descripción del proceso. El proceso de fabricación plástica sufre innumerables metamorfosis y el realizado por laminados plásticos Lara se reduce a la transformación de resinas, en este caso polietilenos, cuya materia prima está conformada por material plástico como el polipropileno, que es un material termoplástico obtenido de la polimerización del propileno. Es uno de los materiales más usados en la fabricación de objetos de todo tipo. También se usan otros materiales como el master batch, que sirve para producir la pigmentación de la película plástica final. Puede ser azul para material médico, rosado, entre otros. Para este proceso de estudio, las resinas son convertidas en embobinados plásticos coextruidos mediante extrusores, que en una idea simple son el equivalente industrial a una gran impresora de plástico. El polipropileno, en forma de esferas de pequeños diámetros, es mezclado con otras variantes que pueden modificar su estructura química final. Luego es depositado en tolvas sobre las entradas de los extrusores para que comience el proceso de fabricación. Por medio de calentamiento a elevadas temperaturas, inicia desde los 160 grados centígrados hasta los 260 grados centígrados, que es la temperatura de filtrado. El filtrado es básicamente evitar que este material sea contaminado por agentes externos. Entonces existe un filtro que se encarga de que solamente pase plástico por allí. Dentro del extrusor se encuentra un llamado tornillo extrusor a lo largo de su longitud, que es accionado por un motor y al girar, este empuja el material caliente para llegar a donde se encuentra el cabezal de extrusión, que lo extiende internamente por un ajustador de espesor, que lo convierte finalmente en una bobina de una longitud, ancho y grosor determinado. Terminología y elementos de sistema de control. Para este sistema de control enfocaremos la atención en el lazo de control que se consideraría como el más importante o crítico. Se trata del control de temperatura a lo largo del extrusor, con 10 zonas de calentamiento en todo el proceso de transformación de las resinas, el cual se mide por sectores mediante termocuplas que llegan lo más cerca posible del conducto por donde viaja el material. Un ejemplo de esta sería esta termocupla, que va sensando de forma continua la temperatura de este de manera constante. Esta termocupla va conectada a un controlador de temperatura, para el que existen diversos fabricantes, como Onron o Autonix. Un ejemplo de un dispositivo de estos que está quemado, pero hace la semejanza, es este controlador Autonix, de código TZ4ST. La termocupla envía una señal de voltaje muy pequeña, generalmente alrededor de milivoltios, que equivale a un nivel de temperatura específico, para la elaboración de una película con la calidad deseada. El material
debe viajar a una temperatura que debe permanecer constante durante todo su recorrido. Cuando la termocupla determina una disminución en grados centígrados en una determinada zona, se activa una señal en el controlador Autonix para que comience a calentar. Esto mediante otra señal de salida conectada a un tipo de resistencia especial en forma de abrazadera, que elevará la temperatura para que sea constante a lo largo del perímetro del extrusor, llevando nuevamente esa zona a la temperatura correcta. Por otro lado, si la temperatura llega a su punto máximo óptimo, el controlador apagará la señal de calentamiento. Este proceso, por tanto, se realiza automática y cíclicamente. El error en este sistema de control está representado por la varianza positiva o negativa excesiva de la temperatura. Nuestro transductor, que es la termocupla, sensor, que en función de sus características de estructura corresponde al de tipo directo, es decir, está en contacto con el punto cuya variable se va a medir, y en función de su comportamiento corresponde a ser pasivo, es decir, requiere suministro de energía para operar. Controlador de temperatura Autonix modelo TK4M B4CR. Tutorial básico serie TK. Conexión del sensor de temperatura. Configuración de los parámetros de entrada del sensor. Puede pausar el video para ver cómo está el viento. Entrada del sensor y rangos de temperatura. Configuración de los valores establecidos. Conexión de salida.
Gracias por su atención.